Sí, ahí estamos. Voy a esperar un minutito para ver si se terminan de conectar y ahí comenzamos. Ya. No voy a esperar más porque se me va el tiempo. Saben que esto se cortaba antes de los 40 minutos, entonces se me va el tiempo. Ya, vamos con un video que les voy a reproducir. Voy a comenzarlo y ahí me avisan si lo escuchan bien, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Profe. Ya, perfecto. Ya. Escúchenlo entonces. Presten mucha atención. Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente el fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es, pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución. Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución, pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales, y fue gracias a su maravilloso sistema que aún hoy se utiliza que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar: Erasmus Darwin. ¿Darwin como el que escribió el libro famoso de evolución? El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Y cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario.
Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras y cuando una línea evolutiva se extingue, ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. ¡Guau! ¿Así que todos los seres vivos estamos emparentados? Increíble, ¿no? Todas... Ok, chicos, entonces si ustedes se fijan de qué con el video, en resumen era de lo que hablamos en la parte anterior, ¿ok? Y sí, todos los seres vivos estamos emparentados de una u otra manera porque venimos de un origen en común, aunque de allí se subdividan las distintas variaciones de nuestra especie. Ahora bien, existieron a partir de esto distintas teorías evolutivas basadas en las teorías de Darwin, las de Lemar y algunas otras como lo que se conoció como el neodarwinismo o teoría de la evolución sintética. Y eso es lo que nosotros en este momento vamos a tratar de entender. ¿Quién es Charles Darwin? Darwin es conocido en el mundo de las ciencias como el naturalista. ¿Qué hizo Charles Darwin para poder establecer lo que hoy día se conoce como teoría de selección natural, ya basadas en las especies o, mejor dicho, basadas en los principios evolucionistas? Él fue un científico que hizo una cantidad de investigaciones, de experimentos, pero que se dio cuenta que si él quería comprobar que existían distintas especies y que la forma en la que evolucionaban estas especies venían efectivamente de un origen en común, él tenía que viajar por el mundo. Su viaje lo partió a las costas de América del Sur, en donde estuvo en las islas del Pacífico, llamadas, por ejemplo, una de ellas, las Islas Galápagos, ¿ya? Y allí aprovechó a recolectar información acerca de distintas especies de animales y plantas. Ahora, este viaje duró 5 años y allí descubrió una gran variedad de especies que habitaban en esta zona sur de la isla. Ahora, dentro de sus anotaciones, ¿qué fue lo que más se destacó? Básicamente, la transformación que las especies tuvieron que hacer según su ambiente, según la zona en donde estaban desarrollándose. 24 años después, él vuelve con una serie de propuestas y dijo que había una teoría o propuso una teoría llamada el origen de las especies por selección natural. Escuchen bien, el origen de las especies por selección natural. Ahora bien, ¿qué tenía eso que ver o cómo
se podía entender que las especies evolucionaran por selección natural? Pues básicamente lo que originó eso era que las especies se tenían que adaptar a su ambiente o si no, morían. Que traíamos una línea de selección en donde si no nos adaptábamos, no sobrevivíamos. ¿Cuáles fueron las especies que Darwin, dentro de su expedición por la isla Galápagos, hizo? Bueno, observó especies de iguanas, especies de pinzones, especies de tortugas, en donde en cada una de ellas fue analizando cómo se adaptaron al espacio. De estas especies hubo una que le generó grandes resultados y fueron conocidos como los pinzones de Darwin. Cuando se hablaba de los pinzones de Darwin, es porque él en la isla estudió 13 distintas especies de pinzones. Específicamente, él estudió la parte que los pinzones más utilizaban para poder sobrevivir. Y llegó a la conclusión de que debido a que en la isla habían gran variedad de especies de larvas, habían muchísimas. Los pinzones se tuvieron que ir adaptando para poder comerlas. Y observó que el pico del pinzón fue cambiando. Miren cómo se nota. Distintas especies de pinzones. ¿Por qué cambiaron las formas de sus picos? Porque como los tenían, no les permitía conseguir alimentos. Entonces ahí él entendió que los seres tenían que adaptarse a su ambiente para poder continuar con vida y poder evolucionar. Porque si no, simplemente, si no comían, se iban a morir. Y la especie que hizo fue alargando su pico para poder conseguir la comida. Ahora bien, cada especie se adapta a un ambiente distinto. Es por eso que nosotros tenemos especies en los distintos ecosistemas, fríos, calientes, lluviosos, de calor, lo que sea. Pero es porque cada especie que vive allí es capaz de soportarlo. Por ejemplo, hay países en el mundo en donde pasan, no sé, 10 meses del año en temperaturas bajo cero. Y ahí hay seres humanos viviendo. Y nosotros nos morimos por 3 meses de invierno. ¿Me entienden? Donde las temperaturas no llegan jamás a un Nueva York, -20, o Alaska y esos países en donde la mayoría del año es invierno, donde inclusive prácticamente ni hay día. ¿Son especies más evolucionadas? No, son especies adaptadas. Los seres vivos somos seres de adaptación. Nos adaptamos a las necesidades del ambiente. ¿Ok? Y eso fue lo que Darwin estableció con su teoría de selección natural. Ahora bien, el llamado darwinismo planteaba 3 ideas. De estas ideas,
se hablaba acerca de 3 conceptos. La lucha por la existencia, la variabilidad interespecífica y la selección natural. ¿A qué hacía referencia? Lo que les acabo de decir. Nosotros luchamos por existir. Porque ustedes y yo y todos los seres humanos trabajamos no porque sea sabroso, no porque qué rico voy a ir a trabajar. No. Que lata, me tengo que parar temprano, tengo que soportarme a mi jefe, tengo que hacer más de lo que hago en mi casa, tengo que, no sé, cualquier cantidad de situaciones que a ustedes se les pueda pasar por la mente, pero igual todos nos vamos y trabajamos. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. ¿Para qué? Para comer, primero. Porque yo les puedo asegurar que ninguno de nosotros va a decir, necesito dinero, o vamos a categorizar en orden de importancia, ejemplo, para vestirme antes que de comer. No creo, la verdad. Porque uno primero dice, para comer, para vivir, para cubrir mis necesidades básicas, agua, luz, comunicación, luego vestimenta, y por allá de último, si se puede, un lujo. No sé. Pero el punto es, a todo esto, que nosotros salimos, trabajamos, porque luchamos por la existencia. Y eso está relacionado con que si trabajo tengo comida, si trabajo tengo donde vivir. Y así se mueve el mundo entero. Porque aunque a usted le guste su trabajo, igual lo cansa, igual lo agota, igual muchas veces quisiera no tener que hacerlo, porque eso es natural, ¿ok? Pero necesitamos existir. Estas luchas de existencia van más allá. Un ejemplo tan básico como que tengo que ir a trabajar para poder comer, o entró un virus a mi organismo y mi cuerpo es capaz de crear anticuerpos para defenderme. ¿Eso es por qué? Porque el cuerpo humano no está capacitado para entender la palabra muerte, o el concepto, mejor dicho, de la muerte. Inclusive, se dice que nosotros los seres humanos, o nuestro cerebro, mejor dicho, no entiende, aunque usted entienda lo que es morir, dejar de existir, pasar a otro plano, enterrar mis huesos en tierra, no sé. Igual nuestro cuerpo, si entra un virus, busca defenderlo, porque su propósito no es morir, su propósito es vivir. Es poder defenderlo. ¿Y eso es por qué? Porque hay una lucha por la existencia. Ahora, hay una variabilidad interespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Hay variación dentro de una misma especie, por supuesto. Lo sabemos. Ustedes y yo somos totalmente diferentes. Entre ustedes son totalmente diferentes. Yo soy diferente a él, soy diferente a ella. Tenemos una misma especie, pero variamos. ¿En qué nos cambia? Altura, color de piel, peso, tipo de cabello, color de ojos. Eso a lo físico. Si me voy genéticamente, muchísimo más. Son completamente diferentes. Entonces, el punto es una misma especie diferente. Y por supuesto, todos vamos a evolucionar por selección natural. Sí. Somos seres que nos adaptamos a nuestro ambiente. Repito, la gente que vive a menos 20 grados 10 meses al año no se muere, se adapta. Entonces, ¿existen evidencias de la evolución de los seres vivos? El evolucionismo da cuenta de evidencias sólidas
en distintas áreas. Paleontología, con el registro de los fósiles. Biogeografía, diciendo que en cada región del mundo la especie humana cambia, a pesar de mantener rasgos y características generales, pero cambia. Si yo le pongo aquí a ustedes fotos de 10 personas de 10 países distintas, yo les puedo asegurar que usted puede definir de qué país son, solo con una foto, ni siquiera que hablen. 10 fotos. Usted me va a decir, latina, porque estamos en el mismo continente. Ah, ya. Esta tiene, parece americano, este es asiático. O me puede llegar a decir, oh, tiene cara de francés, tiene cara de italiano, de argentino, de haitiano, de dominicano, de venezolano, colombiano, da lo mismo. El punto es que existen características geográficas que por una zona del mapa nos dice los individuos de esta geografía suelen ser así. Y claro, y eso tiene mucho que ver con la historia y con otras cosas y con las colonias y quienes nos colonizaron y todo lo demás, X. Pero a nivel de la biología se puede diferenciar de esa manera. Lo que se conoce como anatomía comparada a nivel embriológico, a nivel molecular, porque desde que somos dos cigotos que recién se unieron, un óvulo y un espermatozoide, nosotros tenemos diferenciación mínimo genética. Entonces, evidencias firmes de que Darwin, como padre de la evolución, como padre de la biología, dio para que se diga que sí existe, hay. Sí que hay. Ahora bien, existieron diversas evidencias, como esta que les estaba hablando, las paleontológicas, en donde se han descubierto fósiles que demuestran que ha habido vida o existencia de organismos de hace muchos, muchos años atrás. ¿Qué nos permite esto? Poder establecer cuáles son nuestros ancestros desde el inicio. ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue que evolucionamos a lo que somos hoy en día? ¿Puede seguir evolucionando? Evidencias biogeográficas, lo que les digo. Las especies de humanos, de animales, de plantas, según cada zona, cada continente. Hay plantas en África que en Sudamérica jamás van a estar. Hay especies de animales en India que jamás se van a ver en, no sé, en el norte. Entonces, ¿podemos distribuirnos según la geografía? Sí. ¿A qué nos referimos con las evidencias anatómicas? Cuando yo hablo de anatomía, hablo del cuerpo de una especie. Humano, animal, planta. Las evidencias anatómicas a mí me hablan de las semejanzas y diferencias que hay en distintas estructuras. Ahora bien, existen 3 tipos de órganos que apoyan a este proceso de evidencias. Órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Ay, ¿por qué no me aparece? A ver, espérenme un poquitito. Ay, se me movió esto. Ya. Espérenme, chiquillos, que no me aparece, pero igual se las voy a definir, ¿ok? Ya. Cuando yo hablo de órganos homólogos, estoy haciendo referencia a órganos que por dentro
son muy similares, aunque por fuera tienen una estructura totalmente distinta. Veamos acá. Un órgano homólogo sería, por ejemplo, la aleta de un delfín y de un murciélago. Aunque por dentro, aunque por fuera es totalmente diferente, internamente ambas tienen húmero, ambas tienen radio, tienen cúbito, son similares en la estructura. Entonces, diferente por fuera, similares por dentro, a eso se le llama órganos homólogos. Y usted va a decir, ay, que se va a parecer un delfín a un murciélago, si uno es de los animales más lindos del mundo y otro de los más feos. Pues sí, señores, pues sí, sí se parece. ¿Que me voy a parecer yo a un mono? Ah, pues resulta que sí. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un órgano análogo? Es todo lo contrario. Aquel que por fuera se parece, pero por dentro la estructura es muy distinta. Un ave, el ala de un ave, la estructura de un ave, con la de una mariposa, se puede ser similar por fuera, pero por dentro nada que ver. Eso se llama órgano análogo. Y por último, el órgano vestigial, que es aquel órgano que desapareció o no, pero que no tiene un uso en específico. ¿Ok? La forma de las orejas, la vesícula, porque la vesícula le sirve para dos cosas, para que le dé dolor porque tenga cálculos y para que tenga que pagar una operación porque se la tienen que sacar. Para nada más. Entonces se dice que son órganos que se necesitaron en un momento de la evolución, pero que ya no. ¿Ok? Ya no tienen ningún uso en específico. Chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Chiquillos, hay algo que se llama desarrollo embrionario. No entiendo porque aquí dice, espérenme que lo voy a corregir. Tiene un error esta diapo. Ya. Hay algo que tiene que ver con las evidencias embrionarias. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden comparar la evolución desde que es un embrión. Cuando yo hablo de un embrión, es la primera parte o el primer ser que se empieza a formar cuando ya ocurrió la división celular. Vámonos un poquito atrás. Óvulo, espermatozoide o gameto femenino masculino, dependiendo de la especie que yo esté hablando. En este caso estoy hablando de aquellos que cumplen con reproducción sexual. Gameto femenino, gameto masculino. Al unirse, hay una separación, ¿ya? A nivel celular que hace que se empiece a formar el nuevo ADN y hace que ya exista la primera parte del desarrollo de esa nueva vida.
Esa primera parte se le llama embrión. Ahora bien, esto puede ser aplicado para los seres humanos o para todos aquellos animales y plantas que cumplan con reproducción sexual. El punto es que las plantas en su 99% cumplen con reproducción asexual, es decir, no necesitan las dos especies, no necesitan el femenino y el masculino, ¿ya? Parte del desarrollo embrionario de algunas especies, por ejemplo, se van observando que hay algunas semejanzas o diferencias que a lo largo del tiempo se van mejorando o se van cambiando o simplemente van desapareciendo si es que las distintas especies no las usan, ¿ok? Entonces, a medida que el embrión se va desarrollando, se va sosteniendo la estructura que tienen las especies anteriores, o se van perdiendo o simplemente se van modificando, pero siempre en pro de la evidencia de un ancestro común, es decir, siempre con un origen. Existen las conocidas evidencias moleculares que tienen que ver con que la molécula de ADN, tal cual está como nosotros la vemos acá, esto es una representación de un ADN en su simulador de doble hélice, ya con todas sus bases nitrogenadas, con todo. Una molécula de ácido desoxirribonucleico. Nuestro código genético. Ahora bien, las moléculas de ADN van a contener y van a transmitir toda la información genética de cada individuo. Va a codificar todos estos genes y se van a generar lo que se conocen como proteínas específicas, que nos va a definir a una especie. No sé si ustedes han visto estas series de, así como de CSI, estas series que son series que trabajan con el ADN, con el análisis forense. Bueno, a veces se descubre sangre y cuando hacen los análisis dicen no era humana, era sangre de perro, vaca, cerdo, loro, caballo, o efectivamente dicen que era sangre humana. ¿Cómo lo diferencia? Porque a simple vista eso se ve igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la síntesis de proteínas de un humano, de cualquier especie de animal, se va a ser distinta. ¿Ok? Entonces, luego de que yo puedo definir, no, estas proteínas solo se desarrollan en la sangre de un cerdo. Yo puedo decir, no, esta sangre es de cerdo, no es de perro. No, estas son proteínas que solo se desarrollan en ADN de una mujer. Se puede, porque todo tiene que ver con la cadena genética. Entonces existen también evidencias que molecularmente me pueden ayudar a avanzar. Chiquillos, hay distintos científicos que se apoyaron en estas teorías del fijismo, transformismo, evolucionismo y que dieron su opinión. Pero como me quedan menos de 5 minutos, ¿ya? No quiero que eso quede como cortado por la mitad, así que lo voy a dejar el día de hoy hasta acá y luego de acá partimos la próxima semana, ¿ok? Para que me dé tiempo de tomar la asistencia, espérenme un poco. Veamos. No se salgan, porque si se salen, entonces no la puedo tomar. No, tranquilo, no tienen que escribirla por el chat, porque yo no tomo la asistencia del chat. Yo tomo la asistencia de los integrantes. Solo que si ustedes no activan el chat, a mí me sale. ¿Ok?
Entonces, déjenlo ahí nomás. Y yo ahí voy a poder tomar la asistencia. Esperen. No activen los micrófonos, porque si activan los micrófonos se mueven de posición. Y al moverse de posición, entonces pierdo el pantallazo. Por favor. Ya. Chiquillos, ¿alguna duda o consulta? Parece que tenía otro teléfono aquí para devolverle estas el lunes. Va, el viernes. Gabriela, ¿alguna duda o consulta? No, profe, se activó solo. Ya. Chiquillos, eso ha sido toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta avísenme, ¿ya? Eso, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, que profe, esté bien. gracias. profe, que le vaya bien, hasta luego. ¿Va a subir las notas? Que estén bien. Profe, Chao. Muchas gracias por su apoyo. ¿va a subir las notas después? Voy a consultarlo y a ver si te la puedo enviar por WhatsApp. Por favor, Ya, profe. gracias. A mi profe sale como 26 por 40. ¿Cuántas 26 por 40 son? Besley, ¿usted es del segundo D? Sí, por favor. Ya. Igual tío. Ay, espéreme. Ya. Usted no me hizo la prueba diagnóstico. Yo lo hizo todo, profe. Todo. ¿La primera prueba usted la hizo? La primera prueba. La que fue en abril, el 7 de abril. Sí, lo hizo. Me la tiene que envíamela de nuevo a mi WhatsApp porque yo no recibí esa prueba, así que no tiene la nota. Ah, profe. Ya. Envíamela de nuevo. Ya. Dice prueba diagnóstico. Profe, Gracias. ¿Sí? hola, profe. Me queda un minuto, se va a cerrar. Dígame. Ah, ya, profe. Dígame. Habla vos. Sí. Yo también. Mi primera, la prueba, no tengo la nota, profe. ¿Usted del segundo qué? Ah, De profe. ¿de qué segundo eres tú? Ah, profe. D-O-D-A, no sabe. Segundo, ah, profe. Se me cambiaron. Parece. Entonces va a cerrar. Déjeme que voy a tratar de mandarle la nota al tiro. Espérenme un poco. Ya, profe. Gracias. Chao. Escúcheme. Óigame, ¿me escucha? Mart, ¿me escucha? Sí, te escucho, profe, te escucho. Sí, a Ya. ver. Ya su nota la tiene completa, no le falta nada. Ah, ya, profe. Gracias. Bueno. Ya, chiquillos, chao, ahí se las profe. envío por el grupo, ¿ya? Chao. Chao, Chao, profe. Chao, Que Dios profe. le bendiga. Chao, chiquitito. Qué chiquitito. Oh, chiquitito. Ay, cosita.